Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra clase de criollo haitiano, la clase número 11. Y en esta clase vamos a seguir con los hipos. Recuerdan que la semana pasada o en la clase anterior, la clase 10, habíamos mencionado 6. ¿Tú lo recordaste? Claro, tenías que aprenderlos de memoria. Bueno, habíamos dicho que cuando un hipo está colocado ahí y después viene algo, lo llamamos sustantivo, y entonces ese hipo puede jugar el papel de pronombre personal, porque ese sustantivo que viene ahí tiene que ser un verbo. Y habíamos dado ejemplo. Hipo, lo que viene ahí, verbo. Y también puede ser que hay un hipo ahí, un verbo y otro hipo. El otro hipo entonces sería el complemento. Eso quiere decir que el hipo ese hace la acción y el que viene después sufre la acción. Y también habíamos hablado de un hipo colocado después de un nombre. Porque cuando intentamos de colocar el hipo delante de un nombre, entonces convierte ese nombre a un verbo. Me explico. Hay palabras que son al mismo tiempo verbo o nombre, como en criol. Vamos a tomar un ejemplo. La palabra chanter, cantar, puede ser canción o también puede ser el verbo cantar. Entonces, si aquí tengo la palabra cantar, chanter en criol y coloco un hipo, entonces ese hipo me dice que la palabra cantar es el verbo. Ahora, si coloco el hipo ahí, me dice que la palabra cantar, chanter en criol, es un nombre. Entonces, la misma palabra cantar, chanter, depende de la colocación del hipo, me va a decir si es un nombre o un verbo. Ahí, el hipo hace que la palabra chanter se convierte en verbo. Y ahí se convierte en nombre. Si pongo el hipo moi acá, sería moi chanter, yo canto. Si lo pongo acá, la misma palabra moi, entonces sería chanter moi, mi canción. Oh, sí, puede ser que estoy hablando chino. Pasamos al manual y vemos lo que estoy diciendo. ¿Sí? Gente, seguimos. Aquí estamos de vuelta. Como habíamos visto en la clase anterior, el primer uso del hipo aquí como pronombre personal. Y aquí tenemos la lista de los pronombres personales. Y también habíamos hablado del segundo uso. Aquí están en amarillo, que se trata de ver de como pronombre complemento. Eso quiere decir son los pronombres que van a sufrir la acción causada por el hipo, que es el pronombre personal. Y habíamos terminado con el tercer uso, donde el hipo hace el papel de posesión o posee al sustantivo que viene antes del hipo, como adjetivo posesivo. Y habíamos dado ejemplo, como aquí, donde dice petit ou
petit es hijo o hija. Y por el hecho está la palabra u, que quiere decir tu hijo. En la introducción yo había explicado que no se puede colocar un hipo y después viene un nombre. Al menos si este nombre puede ser un verbo o son sustantivo con doble identidad, que puede ser nombre o verbo. Entonces, al colocar un hipo y después uno de esos sustantivos, entonces ese sustantivo es automáticamente o está jugando el papel de verbo, no de nombre. Y ahí en la nota, que es un ejemplo muy interesante, porque en esa nota, que lo tengo acá, puedo ver petit u di moins. Hay dos hipos. Entonces, el primer hipo u es para decirme que petit pertenece a u. Y después, di es un verbo, yo, moi. ¿Ves? Es una forma para entender los hipos. Y también en esa nota podemos ver la palabra li dos veces. Li. Bueno, li, como habíamos visto, es un hipo que es un nombre, puede ser un nombre personal. O también puede ser pronombre complemento. Pero del hecho está doble li. Entonces el segundo li no puede ser un hipo. Es un verbo, el verbo leer. Y ahí también tenemos ese ejemplo acá. Li. Es solamente para decir él lo lea. O ella lo lea. Es solo ejemplo o nota extra. ¿Ok? Ahora creo que podemos pasar al cuarto uso de los hipos. Hablamos esta vez de pronombre posesivo. Cuando digo es mía, tuya, suya, algo así. Estoy hablando de posesión, pronombre posesivo. Mire, es muy simple hacer eso en criollo haitiano. Todo lo que tienes que hacer es poner la palabra pa antes del hipo. ¿Ok? Vamos, como un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí, vi. Es la palabra que significa vida. Pero de hecho tengo pa moins. Pa moins hace que moins significa mío o mía. Entonces el sentido de esa palabra es la vida mía. ¿Ok? Seguimos con otro ejemplo acá. Chien, perro. Y ahí viene un pa y después el hipo li. No olviden que li también puede reemplazar por solamente la L. Entonces, pal es tuyo, suyo. ¿Ves? Suyo. Chien, pal, perro, suyo. Si fuera un nombre femenino, podría ser suya. Por eso en criol no vamos a tener que preocuparnos por nombre masculino o femenino, cómo eso va a afectar a la frase. No tenemos que preocuparnos para eso. Entonces, en ese caso, decimos que colocando pa y después un hipo, vamos a tener
esos pronombres posesivos como lo tenemos acá, como mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, vuestro, todo. ¿Ok? Es fácil. Solo pa y después un hipo. Pa con el hipo, si antes de eso viene un nombre, entonces ese pa con el hipo no hace entender la pertenencia de ese nombre. Ok, seguimos con el quinto uso, que es algo muy simple, que no se usa mucho en español, pero vale la pena aprenderlo porque se usa en criol, ¿sí? Es cuando yo digo, hablando de mismo, yo mismo, tú misma, el mismo, cosas así. Bueno, esos pronombres reflexivos, solo todo lo que necesitamos para construirlo es esa palabra. Ahí lo tenemos, mem. Entonces yo digo, mue, mem, li, mem, nu, mem. Entonces estoy hablando de yo mismo, él mismo, ella misma, nosotros mismos, todo lo que tú quieres. Porque la palabra mem, en ese caso, se traduce por mismo. Y ahí tenemos una nota extra, que lo podemos leer así. Dice, mem acompañado de un hipo más un verbo puede tomar el sentido de llegar a. Y ahí tenemos el ejemplo. Esa parte es solamente extra, ¿sí? Li, mem, di. Ahí podemos ver li y palabra mem sería el mismo, di el verbo di. Bueno, él mismo dice. Si puedo traducirlo así, entonces puede traducir también él o ella llega a decir. ¿Ok? También quiere decir, puede traducir cuando ponemos mem con la palabra le, acá en ese ejemplo, memle. Puse esa nota porque son expresiones que los haitianos usan mucho. ¿Ok? Memle significa aun cuando. Mem si es aunque, cuando se trata de condicional. Ejemplo, même si se menti, aquí estamos, même si se menti, la palabra même, si, aunque sea mentira, même le se menti, aun cuando sea mentira. Es otro sentido que tiene la palabra même. También tiene sentido de hasta, cuando acompañado de otro sustantivo, en caso de los sustantivos, que no sea de los sustantivos que ya he mencionado arriba. Y el ejemplo está acá, dice, même maman fâché. Lo vas a encontrar mucho en criol. ¿Ves? Ahí está même al principio de la frase. Y después viene un nombre. Es como decir hasta él, hasta ella. ¿Ok? Ahí es même maman fâché, hasta su madre se enoja. O palabra por palabra.
Entonces son sentido extra que tiene la palabra même que habíamos usado arriba para construir los pronombres reflexivos. Entonces aprovechamos para explicar otro sentido que tienen ese mismo palabra même. Creo que hoy terminamos con los hipos. Todo lo que tienes que hacer es practicar. Voy a dejar una tarea para que ustedes lo completen. En la próxima clase vamos a resolverla juntos, ¿sí? Sería casi un mini examen. También quiero decir que para la próxima clase vamos a seguir ahí con esa parte del libro. Esta vez vamos a estar en la página 9. Vamos a hablar de los artículos. Hola gente, aquí está la tarea. Primero tienen que aprender las 10 palabras o vocabulario que tenemos acá. Y después pueden traducir o completar esas frases. Una vez que terminen las tareas, me lo envíen por WhatsApp y después lo corregimos juntos. ¿Sí? Es importante que ustedes hagan sus tareas. Y posiblemente en la clase 12 o más adelante vamos a corregir esa tarea juntos. Y bueno, entonces es todo para hoy y no olviden que la semana que viene vamos a seguir con los artículos. Chao.